Bienvenidos a la judería medieval de Alcalá de Henares. Así era su eje, la calle Mayor por entonces. ¿Damos un paseíto por ella? Tiene ya 9 siglos y casi 400 metros de soportales que la convierten en la calle porticada más larga de Europa. Aquí los judíos, que eran muy buenos comerciantes, podían sacar la mercancía a la vista del público aunque lloviera. La carnicería o la sastrería se les daba especialmente bien. Después, ya en el siglo de oro, los alcalaínos no dejaron de ir de tiendas, pero además se volvieron muy fiesteros. Llenaban de color sus calles durante sus fiestas de época, las universitarias, que ya tenían universidad desde 1499, las de la corte y las patronales de los Santos Niños y la Virgen del Val. Todavía queda pintura roja y azul en algunas columnas de estas primitivas. La mayoría la cambiaron por otras más robustas de piedra ya en el siglo XIX. Y os voy a contar un par de curiosidades de sus casas. Una de la época hebrea, y es que en la planta superior había un pasillo que comunicaba las distintas viviendas sin que sus habitantes tuvieran que bajar a la calle. Y la otra, de la que todavía hay muestras, es que veían quién llamaba a su puerta a través de mirillas en el suelo de la primera planta. ¿Quién va? Y si querían que entraran, les tiraban las llaves por el agujero, lo habéis visto, es que así no tenían que bajar a abrirles. Fueron los precursores del portero automático. ¡Qué listos!, ¿no?